Hola, un saludo para todos. Les habla el doctor Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es martes 23 de julio del 2024 y comienzo con las noticias más importantes en el mundo de la salud. Precisamente, el 23 de julio se conmemora una patología que afecta a miles de personas en todo el mundo, caracterizada por la resequedad en las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en los ojos y en la boca. Se celebra el Día Mundial del Síndrome de Sjögren. Pero, ¿qué es el síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren es un trastorno crónico del sistema inmunitario que afecta a las glándulas exocrinas, generando inflamación en las membranas mucosas y las glándulas salivales, produciendo menor cantidad de lágrimas, saliva, mucosa en la laringe y la tráquea, así como secreciones vaginales disminuidas. Asimismo, puede ocasionar dolor articular y erupciones cutáneas. Esta patología reumática e inflamatoria puede estar asociada a otras enfermedades como la esclerodermia, la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y cirrosis biliar. Afecta las articulaciones y algunos órganos como el hígado, riñones, piel, pulmones y tiroides. Cada cierto tiempo, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo salta a los titulares. La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha confirmado el primer caso de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la comunidad autónoma después que se produjera el diagnóstico en un centro madrileño. ¿Pero qué es esta fiebre en realidad? Se trata de una enfermedad febril leve que puede progresar a un cuadro hemorrágico grave y a menudo mortal. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está producida por un virus del género Niovirus transmitido por la picadura de una garrapata infectada o por contacto con la sangre de los tejidos del ganado infectado. La transmisión de persona a persona puede producirse por el contacto con fluidos o excreciones del paciente sintomático o por fomites. Actualmente se considera una enfermedad emergente en países de Europa Oriental y una de las enfermedades transmitidas por garrapatas con mayor extensión a nivel mundial. La evolución contempla 4 fases principales: periodo de incubación, prehemorrágica, hemorrágica y periodo de convalescencia. Pero según la información sanitaria de la Junta de Estudios Serológicos realizados en países endémicos, indican que la infección puede no dar lugar a síntomas. Por esta razón, ante sospechas se recomienda la vigilancia periódica de la temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud. En cuanto a la prevención de las picaduras de garrapatas, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por los caminos y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía. Científicos chinos acaban de hacer un nuevo descubrimiento que ha arrojado una nueva sombra sobre la salud pública a nivel mundial en medio del panorama siempre cambiante de las enfermedades infecciosas. En este caso se trata de un patógeno fúngico previamente desconocido, el Rhodosporidium bolus fluvialis, que acaba de ser detectado en muestras clínicas de 2 pacientes hospitalizados no relacionados. Tal y como recogen los medios, no es un simple patógeno más. Sus características son alarmantes. Se ha demostrado que la levadura adquiere resistencia a una amplia gama de fármacos antimicóticos de primera línea tras la exposición a temperaturas más altas que simulan condiciones del cuerpo humano. Sin embargo, lo que sí resulta preocupante es que en estas condiciones el patógeno experimenta una evolución hacia mutantes hipervirulentos y aumenta la gravedad de infección de ratones de laboratorio. David Denning, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Manchester, ha expuesto su profunda preocupación por estos datos y ha destacado cómo ha planteado sin darse cuenta un problema que ahora se vislumbra muy importante en el futuro. Con el aumento de las temperaturas en todo el mundo, la facilidad con la que los hongos, incluida la nueva especie conocida como Rhodosporidium bolus fluvialis, puede adaptarse y tal vez expandir su área de distribución, no hace más que aumentar y con ello su exposición a los seres humanos. Se descubrió que el torrente sanguíneo de 2 pacientes con graves problemas de salud subyacentes estaban infectados. Ambos pacientes murieron a causa de la enfermedad y estaban bajo tratamiento con antimicóticos convencionales como el fluconazol, y luego se descubrió que el R. fluvialis era resistente. Los hongos son principalmente patógenos oportunistas
oportunistas para las personas con inmunidad debilitada. Sin embargo, esta nueva tendencia de resistencia a los medicamentos, marcada primero por la Candida auris y ahora por el Rhodosporoides bolus fluvialis, apunta a un problema de salud global emergente. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un próximo episodio.